Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días o muy buenas tardes cuando estén viendo este video. Bueno, este es el video donde les voy a explicar lo que es la estructura de control de flujo denominada if. Recuerden que les había comentado que el if significa sí, es decir, si yo hago esto, entonces tal cosa, ¿no? Es decir, si la edad de un alumno es igual o mayor que una X cantidad, entonces puede entrar al salón. O, por ejemplo, si la edad de una persona es mayor que 18, puede entrar a un determinado negocio, ¿no? Y para eso estamos utilizando esta estructura de control de flujo. Entonces, básicamente se utiliza para tomar decisiones pues sí, en función de una expresión que puede ser verdadera o falsa. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo que vamos a evaluar es que nuestra expresión lógica, o mejor dicho, el código que pongamos dentro del if, se va a ejecutar si nuestra expresión lógica es verdadera. Por ejemplo, y aquí vamos a ver, ¿cómo es que se escribe o cuál es la estructura ¿cómo se llama? De nuestro if. Por ejemplo, podríamos ponerlo algo así. Lo voy a poner como lo pongo en el pizarrón y después lo vamos corrigiendo, ¿sale? Entonces, comienza con if eh, y luego, pues esta parte, ¿no? Donde va a ir la expresión lógica. No le voy a poner acento, pero bueno, aquí va la expresión lógica y luego continúa con una llave que abre y cierra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, digamos que siguiendo con el ejemplo anterior, ¿no? La edad de alguien es mayor o igual que 18, lo que va a pasar es que, bueno, em, no sé, le podemos poner algo aquí como sea system.out.println y le podemos poner algo así como acceso utilizado. Ok, hasta aquí entonces lo que sabemos es que esto que está dentro de esta parte del if o después o entre las llaves es lo que se va a ejecutar si esta condición se cumple. Entonces, en el caso específico de nosotros, podemos también programar o utilizar otra de las estructuras de control que se denomina else. Entonces, ¿cómo se utiliza esta parte, no? El else ya no lleva esta parte de aquí, solamente lleva el else y luego lleva, a ver, esta es de, sí, esta es de acá, y lleva llavecitas. Entonces va así. Y aquí, si hemos dicho que esto se ejecuta si es cierto, el else, digamos que va a ser nuestro código, que lo que va a suceder es lo que el else o lo que tengamos dentro del else, este código que va aquí, se va a ejecutar cuando la expresión no sea cumplida. Es decir, por ejemplo, en este caso, vamos a ejecutar este código cuando realmente alguien tenga una edad mayor o igual que 18, es decir, 18, 19, 20, etcétera. Si la edad llegara a ser 16, 15, 14, 13, no sé, algo menor que 18, podemos escribir acá, ¿no? Por ejemplo, este, eres menor de edad o algo así, ¿no? ¿Quién? Eres menor de edad. ¿Sale? Entonces, vemos cómo hemos puesto nosotros, pues, nuestra condición y
o nuestra expresión lógica. Y bueno, acá tenemos dos resultados. Entonces, el ejercicio que les había comentado en la mañana era determinar si, o mejor dicho, acceder primeramente al listado 1 y al listado 2, a cada uno de estas, ¿cómo se llama? A cada uno de estos elementos del array list y compararlos y determinar si son iguales o son diferentes. En este caso recordemos que los primeros elementos van a ser iguales, el segundo va a ser diferente, el tercero va a ser igual y el cuarto va a ser diferente. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Bueno, necesitamos, o en este caso yo les sugiero que utilicen este if, ¿sale? Entonces, si vamos a utilizar el if y vamos a comparar elemento por elemento, porque recuerden que se puede hacer en automático, que esa es su parte, o es digamos que lo que les toca a ustedes en el proyecto del Simón. Y yo les dije, se los voy a hacer, pero no con la i, que básicamente va a ser muy sencillo, ¿no? Yo voy a hacer ahorita una variable con un número definido. Y lo que ustedes van a hacer es implementar el ciclo for, que ya saben que varía el valor de esta variable precisamente durante el recorrido hasta que se incumple, bueno, la condición, ¿no? Entonces pueden utilizar ese aspecto de que va a variar hasta que se incumple la condición para ir incrementando una variable y utilizarlo para que esa variable sea el índice o el número de elemento dentro del array list que quieren comparar. Entonces, vamos a hacerlo sencillo por el momento. ¿Cómo haríamos, cómo implementaríamos esto? Voy a poner nombres, voy a declarar una variable entera que se va a llamar, no sé, número de celda, ¿sale? Y lo vamos a iniciar con 0. Porque recuerden que los elementos, si nuestro array list tiene 4 elementos, 1, 2, 3, 4, pero cada elemento tiene por índice un número y que empieza desde 0. Entonces, ese es el elemento 0 del listado 2, ese es el elemento 1 del listado 2, este es el elemento 2 del listado 2 y este es el elemento 3 del listado 2, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esa comparación. En este caso yo voy a declarar esta variable. La voy a iniciar con 0 porque quiero que al principio compare los primeros elementos, este con este. Entonces, para eso voy a utilizar esta variable. Luego, bueno, procedo a utilizar mi if. En este caso, eh, nuestra condición que queremos evaluar es que sean iguales. Es decir, el valor del primer elemento, tanto del array list 1 como del array list 2 o del listado este con este, es lo que vamos a comparar. Si son iguales, bueno, pues vamos a imprimir que son iguales. De lo contrario, vamos a imprimir que son diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Recuerden cómo accedíamos a los valores, pues utilizando el get, el método get, este que está aquí. Entonces, ya saben que es decirle primeramente de qué array list o cuál es el nombre del array list que nosotros queremos acceder. Luego le decimos, ¿sabes qué? Vamos a acceder a tal elemento. Y aquí ponemos el elemento. En este caso, como con una sola variable quiero comparar los elementos, vamos a utilizar esta variable que yo puse aquí. De manera tal que vamos a estar comparando el 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3 y así sucesivamente. Entonces ponemos si el valor de lo que hay en el elemento x, en este caso x está dado por el número de celda y en este caso vale 0, es decir, si el valor que está dentro del elemento 0 del listado es igual con el valor del listado 2, el elemento 0, aquí es el elemento 0 del listado 1, por decirlo de una manera, y el elemento 0 del listado 2. Entonces ya tenemos que comparar este con este, ¿sale? Si esto es cierto,
Yo quiero que, recuerden que esta parte del código que está aquí se ejecuta cuando es cierto. Si es cierto, entonces lo que podemos decir es que son iguales, porque lo que estamos haciendo es comparar si son iguales, aquí. Entonces podemos imprimir los elementos son iguales. De lo contrario, pues son diferentes, ¿no? Son diferentes. Así. Entonces, vamos a verificar si esto está funcionando y luego vamos a variar esto para que vean que cuando yo le cambie el número aquí, inmediatamente cambia, afecta a este y a este. Es decir, aquí estoy accediendo, ahorita de momento, aquí tengo 0, entonces estoy accediendo al elemento 0 del listado 1 y el elemento 0 del listado 2. Si yo le pongo 0, 1, 2, 3, voy a acceder al elemento aquí, le cambio por un 3, lo que voy a estar haciendo es acceder al elemento 3, que es este y este del listado 1 y del listado 2. Vamos a ver si esto está funcionando así. Primero vamos a acordarlo así como lo había acordado, ¿no? Que compara 5 contra 5. Entonces, lo ejecutamos. Y aquí está. Bueno, está recorriendo 5, 5, 3, 7. No sé qué está recorriendo, a ver. Ah, no, es 5, 3, 7 y está imprimiendo este que está aquí, ¿no? Ey, sí, eso es lo que está haciendo. Entonces voy a volver a ejecutarlo. Aquí está. Y aquí me está diciendo que los elementos son iguales, porque recuerden que los elementos ceros de cada uno de estos listados valen 5. El del listado 2 vale 5 y el del listado 1 vale 5. Vamos a comparar el último elemento, 589 contra 581. Recuerden que el último elemento en este caso es 0, 1, 2, 3. Entonces ponemos el elemento 3 del lista es el elemento, obtén el valor del elemento 3, porque aquí dice 3, del listado. Y luego obtén el valor del elemento 3 igual del listado 2 y compara si son iguales. Y si son iguales, entonces imprime son iguales. De lo contrario, que significa que es diferente. En este caso, el resultado que deberíamos estar obteniendo es que son diferentes. Vamos a ver si esto es cierto. Y aquí dice son diferentes. Muy bien. Entonces, nuestro código está funcionando. Lo que podríamos hacer también es o como para hacer más claro el código, podríamos imprimir el valor. Sí, podríamos imprimir el valor que estamos obteniendo aquí. Entonces, podríamos hacer algo así como los elementos son iguales. Si son iguales, podemos decir que los elementos son iguales, coma, el valor es de, y ponemos aquí que nos imprima, pues 1. Como son iguales, podemos imprimir podemos imprimir cualquiera de los elementos. Entonces podríamos poner, por ejemplo, con que imprima 1 es más que suficiente en este caso, porque son iguales. Pero acá son diferentes, entonces son diferentes. Y luego le podemos decir que nos diga, ay, ¿qué hice? Ah, no, ahí está bien. Podríamos decir son diferentes, coma. Ah, no, eso es así. Luego, el primer elemento, no, el elemento del, ¿cómo se llama? Listado vale y le podemos poner que nos imprime el valor. Por ejemplo, listado.get número de celda, así. Aquí. Y luego le podemos decir que nos siga diciendo un espacio. Son diferentes. Y el del listado 2 vale, dos puntos, un espacio. Y podemos poner
me pasé con este más, ahorita se lo voy a tener que quitar. Y aquí me faltó el más. Entonces le damos aquí. Esto aquí. Y aquí recuerden que es listado 2, porque si no vas a estar imprimiendo y va a parecer que son iguales. Entonces ya quedó con eso. Y aquí estamos diciendo, como son iguales, pues y cualquier valor que imprimamos es suficiente, nos vamos a imprimir, los elementos son iguales, el valor es de, y en este caso estamos dejándolo en 3, va a decir, bueno no, vamos a poner otra vez el 0 para que imprima 5. Y de lo contrario, vamos a cambiarlo luego al elemento, ¿qué? 2, no, 1, para que imprima el 3 y el 4. Primero vamos a hacer la prueba con el 0, o bueno, vamos a hacer la prueba con el 3, 0, 1, 0, 1, con el 2. Sí, mejor primero para que vean que está funcionando bien. Entonces damos ejecutar. Ejecutar. Ay, caray. Ay, no quiero dar. Ahí está. Entonces, estamos con el número 2, deben de ser iguales, es 0, 1, 2. El valor debe ser 7 y aquí dice, los elementos son iguales, el valor es de 7. Perfecto, eso funcionó bien. Entonces, sabemos que estamos entrando al elemento 2, comprar el elemento 2 de este, el elemento 2 de este, como son iguales, imprime cualquiera de ellos. Bueno, no, imprime el del listado. Acá vamos a poner que son diferentes. Vamos a tratar de imprimir el 3 y el 4. Entonces sabemos que son nuestros elementos 0 y 1. Aquí lo ponemos para que haga esa comparación, que compare los elementos 1. Le damos a ejecutar. Y ahora aquí está, dice, sabemos que son diferentes y esto no se cumple, por lo tanto no se ejecuta este código, sino que se ejecuta este código e imprime ahí. E imprime. Son diferentes. El elemento del listado vale 3 y el del listado 2 vale 4. Y muy bien, esa sería la implementación. Bueno, así más o menos compararían ustedes los valores del array list. Para el ejercicio del Simón, estos deberían de hacerlo incremental. Entonces, básicamente lo que estarían utilizando es el incremento de esta variable para ir comparando. Y aquí lo que se sugiere es que en cuanto, digamos que se ejecuta la primera vez, va a ejecutar el 1 con el 1. Entonces, si son iguales, que por lo general va a ser sí, porque nadie falla la primera, el programa se sigue ejecutando. Y luego compara lo del elemento 1 más lo que genere aleatoriamente la computadora. Y luego comparas lo que generó aleatoriamente la computadora con el usuario. Entonces, checa el elemento 1, luego checa el elemento 2 y verifica. Si se equivoca, por ejemplo, en el primero, siempre tiene que estar verificando. Si se equivoca en la primera, pues se acaba el juego. Pero si no se equivoca, pues tiene que seguir ejecutando. Volverse a ejecutar y ahora incrementar a 3. Si se equivoca en alguna de estas, en el 1, perdón, en el 0, en el 1 o en el 2, pues se interrumpe en cuanto se equivoca el programa, o perdón, el usuario, se interrumpe el programa y bueno, reinicia otra vez. Y así vamos a hacerlo sucesivamente, ¿sale? Pero siempre tienen que estar verificando en qué momento se equivoca. En cuanto se equivoque el usuario, en ese momento se interrumpe, ¿sale? Básicamente esto es lo del if. Si tienen alguna duda, pues lo podemos verificar mañana en clase. De todas maneras, yo voy a dejar un momento para que vean el video. Si les sale alguna duda, pues la aclaramos allá. Ya saben que esto es aula invertida o aula inversa. Entonces vamos a estar resolviendo las dudas en el salón de clases. Espero que haya quedado claro y que tengan un bonito día. Nos vemos.